Muy bien, chicos, bienvenidos una vez más, ¿sí? Antes de entrar a la temática como tal, vamos a ver esta frase que nos dice: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de repetirlos, ¿sí? Entonces, pues, si nosotros seguimos con nuestros sueños, no nos quedamos atrás, pues, se van a hacer realidad, ¿sí? Eso en pocas palabras. Pues ya vamos a entrar a la clase que se trata sobre examen físico, ¿sí? Y registro de enfermería sobre a pie, ¿sí? En este momento vamos a ver lo que es examen físico, ¿sí? Y pues, ¿qué es el examen físico? Muchos de nosotros ya hicimos nuestra consulta, ya subieron su tarea, ¿sí? Entonces, el examen físico simple y llanamente es la exploración que se practica a toda persona, ¿sí? A fin de reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad, ¿sí? Para eso realizamos el examen físico, ¿sí? Y pues, como ustedes ya lo saben, y muchos consultaron, tenemos algunos métodos para el examen físico. ¿Cuáles son esos métodos? ¿Sí? En el examen físico intervienen los 5 métodos de exploración clínica, ¿sí? Generalmente muchos creo que solo pusieron 4, ¿sí? Pero yo le añado el quinto, y obviamente está dentro de la literatura un quinto, que es importante saberlo, ¿sí? Porque nosotros manejamos bastante esta parte. Primero tenemos lo que es inspección y observación. Luego tenemos lo que es palpación. Luego tenemos lo que es percusión. Luego auscultación, ¿sí? Estos 4, pues, si bien es cierto, nosotros también los manejamos, pero son más llevaderos o los potencian más en la parte médica, ¿sí? Pero nosotros también lo sabemos esta parte, ¿sí? Pero la parte que nosotros tenemos también esa potencialización es en la medición, ¿sí? Aquí en la parte de medición es donde nosotros le sacamos el jugo, donde nosotros trabajamos bastante, ¿sí? Entonces tenemos 5 métodos de exploración física, ¿sí? Lo que es inspección, palpación, percusión, auscultación y lo que es medición, ¿sí? Muchos ya hicieron su consulta y pues solo me han puesto 4, entonces nos vamos a quedar con 5, ¿sí? Y bueno, ya vamos a entrar a ver lo que es este primer método, ¿sí? ¿Qué es la inspección? Pues la inspección consiste en el examen visual, que incluye lo que es la observación, y a partir de la observación se pueden detectar características normales, signos físicos significativos y hallazgos anómalos, ¿sí? La inspección tiene un carácter más detallado y sistemático, ya que la simple observación nos hace obtener características específicas en un individuo, ¿sí? Entonces, por eso es importante la inspección, ¿sí? Lo que nosotros vemos a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, si hay unos que están haciendo prácticas ya en los centros de adulto mayor, ¿sí? Entonces, al momento quizás de nosotros hacer lo que es la higiene del paciente, podemos por ahí ver llagas, podemos ver manchas, podemos evidenciar úlceras, solamente con la observación. Podemos ver cicatrices, podemos ver moretones, ¿sí? Entonces, todo eso es importante en la inspección, ¿sí? Lo que nosotros vemos, visualizamos, observamos, ¿sí? Todas estas características, ¿sí? Hay unas también que pueden ser normales, otras características que pueden ser anomalías como tal, ¿sí? Pero eso hacemos en lo que es la inspección. Observamos, visualizamos. Es un examen visual que realiza el profesional de la salud, ¿sí? Luego tenemos lo que es palpación, ¿sí? ¿Qué nos permite la palpación? Pues nos permite corroborar datos obtenidos en la inspección, ¿sí? Pues nosotros ya visualizamos, pero también vamos a hacer esa parte de palpación, ¿sí? Para ver si realmente hay este hallazgo, ¿sí? Con esto, pues,
este hallazgo que hemos visto mediante la inspección, lo vamos a corroborar mediante la palpación. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Ya? Entonces, pues, esta palpación permite corroborar los datos obtenidos en la inspección. Esta técnica se realiza mediante el empleo de las manos y los dedos, ¿sí? En la zona de las yemas, de los dedos, de la concentración de terminales nerviosas es altamente más sensible, lo cual permite recoger información de ciertas características de estructuras corporales que se encuentran por debajo de la piel. ¿Ya? Entonces, la palpación vamos a usarla de esa manera. Sí, ya podemos hacer un poco práctica ahí. Pues también ustedes tienen clínica de bases teóricas, entonces ahí también ya van a profundizar esta parte del examen físico, de enfermería como tal, ¿sí? Conmigo están viendo la teoría, acá también van a ver la teoría con la compañera y también van a tener práctica de eso, ¿sí? Y pues la palpación, ¿qué nos va a permitir? ¿Sí? ¿Qué vamos a determinar con la palpación? Aquí vamos a ver lo que es la textura. Un momento. ¿Sí? La textura como por ejemplo, textura del cabello, ¿sí? La temperatura, humedad de la piel, eso hacemos con la palpación, ¿sí? Forma, posición y tamaño de los diferentes órganos, ¿sí? Haciendo técnicas, ¿sí? Consistencia, movilidad de los órganos o masas localizadas, ¿sí? Hay algunos que tienen unas masitas, ¿sí? Tienen hernias inguinales, hernias discales, hernias umbilicales. Bueno, la hernia discal sí hay que hacer un procedimiento como tal, ya no sería solo con la palpación, pero más en hernias umbilicales, hernia inguinal, sí podemos ver con la palpación, ¿sí? Vamos a ver presencia de distensión del abdomen y de la vejiga urinaria, ¿sí? Vamos a ver también la frecuencia y presencia de los pulsos periféricos, ¿sí? Cuando nosotros nos tomamos el pulso, eso es palpación como tal, ¿sí? Sensibilidad al tacto, sensibilidad al dolor, sensibilidad a la temperatura, también vamos a hablar con respecto a esto. Recuerden que dentro de la valoración de enfermería, nosotros, los patrones funcionales, habíamos mencionado un patrón que nos hablaba sobre esta parte de lo que es valoración del dolor, ¿sí? Lo que es también nivel de conciencia y orientación, ¿sí? Ya también vamos a ver por medio de la palpación lo que es la presencia de dolor o zonas dolorosas, ¿sí? Las que deberán de ser exploradas con precaución al final del procedimiento para exacerbar el dolor, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver la palpación. Y pues yo les voy a mostrar unos tipos de técnicas y maniobras que son utilizadas también en la palpación, ¿sí? Como por ejemplo tenemos lo que es la maniobra de Leopold, ¿sí? Se denomina así a la maniobra realizada en 4 pasos de palpación abdominal para determinar la presentación, situación y posición del feto, ¿sí? Estos pasitos de aquí, pues luego también ya veremos esta técnica como tal, ¿sí? Para ver la presentación, la situación y posición del feto, ¿sí? Luego tenemos esta maniobra de McBurney, ¿sí? Que nos sirve para localizar lo que son inflamación específicamente de lo que es apéndice. Cuando la apendicitis. Esto nos ayuda a ver la maniobra de McBurney. Y nosotros hacemos esa palpación y en esta partecita rojita que está aquí, ¿sí? Que es la parte anterior superior de la espina ilíaca. Aquí, si presenta dolor, es un signo de a una apendicitis, ¿ya? Entonces eso nos ayuda a evidenciar para que luego no vaya a evolucionar a peritonitis, que ya es más complicado, ¿sí? Entonces eso. Igual tenemos la maniobra de Murphy, ¿sí? Que es, hacemos presión sobre un costado. ¿Y esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para ver la sensibilidad igual o el dolor y vemos la inflamación de lo que es la vesícula biliar, ¿sí? Esta maniobra, como ustedes pueden ver, pues sería
una mano, ¿sí? Va a estar en la parte posterior y otra mano en la parte anterior y se va a realizar una presión, una ligera presión. Y pues ahí podremos evidenciar si se encuentra inflamación de la vesícula biliar, ¿sí? Generalmente a las personas que tienen inflamada esta vesícula biliar, pues presentan bastante dolor a la palpación. Entonces eso nos va a ayudar pues a que nosotros podamos ir evidenciando esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, esto con lo que tiene que ver maniobras y técnicas como tal, ¿sí? Que obviamente luego las vamos a ir afianzando también en la práctica, ¿sí? Luego tenemos otro método que es importante también, ¿sí? Que es la percusión, ¿sí? La percusión es un método de exploración que permite obtener datos mediante los sentidos del tacto y el sentido auditivo. ¿En qué consiste esta técnica? Pues consiste en golpear metódicamente con la yema de uno o más dedos, así como lo ven en la imagen, ¿sí? Eh, Consiste en golpear metódicamente con la yema de uno o más dedos la región o zona a explorar, ¿sí? Con el objeto de producir sonidos acústicos, ¿sí? Delimitar el tamaño y consistencia de los órganos, localizar y delimitar los bordes de los diferentes órganos, localizar zonas dolorosas, ¿sí? Esto, como les mencioné, hay un poco más de experticia en lo que es medicina, ¿sí? Pero nosotros también como parte de enfermería tenemos que saber esa parte de percusión, ¿sí? Porque también es importante, nosotros también sabemos anatomía y podemos delimitar todos estos tamaños y consistencia de los órganos. Podemos localizar, ¿sí? Zonas dolorosas, podemos localizar bordes de diferentes órganos también, ¿sí? Por medio de la palpación, ¿sí? Entonces, en eso nos va a ayudar lo que es palpación. Luego tenemos lo que es auscultación, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir la auscultación? ¿Sí? Esta técnica de auscultación es un método de exploración que proporciona datos mediante el sentido auditivo, ¿sí? Aquí ya vamos a hacer uso del fonendoscopio, ¿sí? Para la auscultación. Y permite escuchar los sonidos que son producidos por los órganos en el interior del cuerpo. Ejemplo, los pulmones. Ejemplo, el corazón, ¿sí? Y esta auscultación se clasifica, ¿sí? O se divide en auscultación directa y auscultación indirecta, ¿sí? ¿En qué consiste la auscultación directa? Consiste en colocar el oído directamente sobre la región o zona que se va a escuchar, como por ejemplo escuchar los ruidos de una respiración o el ruido chirrante de una articulación, ¿sí? Eso es directo, ¿sí? Escuchar directamente con nuestro oído, ¿sí? Eso generalmente lo hacemos en casos de primeros auxilios o cuando nosotros no tenemos este fonendoscopio, ¿sí? Luego tenemos la auscultación indirecta, ¿sí? Que esta consiste en escuchar los ruidos a través de un instrumento como es el estetoscopio o fonendoscopio, ¿sí? Permite determinar las características de los ruidos. En el caso de los pulmones, pues ahí ya vamos a evidenciar, ¿sí? Cómo va a haber esa contracción o esa dilatación de los pulmones, ¿sí? Vamos a escuchar ruidos, sibilancias, ¿sí? Y también en el corazón, también vamos a escuchar los latidos del corazón y todo eso, ¿sí? El ruido cardíaco, ¿sí? Entonces, eso hacemos mediante el fonendoscopio, ¿sí? Y también tenemos lo que es la medición, ¿sí? Esta parte de medición, pues sí es importante que la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí ya entra prácticamente enfermería como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esta parte de medición? Ya tiene que ver con la mayoría de signos vitales que como enfermería tenemos que tener esa experticia para poder tomarlos sin ninguna dificultad, ¿sí? La presión arterial, ¿sí? Poder hacerlo de una manera adecuada, localizar la arteria adecuadamente para nosotros poder así escuchar los latidos cardíacos, ¿sí? De igual manera, lo que es
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, lo que es peso, talla, ¿sí? Son cuestiones que competen a enfermería como tal, ¿ya? Eso en ese aspecto, ¿sí? Entonces, tenemos que el examen físico está delimitado por 4 métodos, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos 4 métodos, como ustedes pudieron observar, ¿cuáles son? A ver si alguien me los dice. Yo. Inspección, observación, palpación, auscultación y Medición. medición. No, medición. Me falta uno. Me falta uno, es percusión. Auscultación.